A las 10 de la mañana el barco A está a 10 kilómetros al oeste del barco B y navega al este a 8 kilómetros por hora, mientras que el barco B navega al norte a 9 kilómetros por hora. Y la pregunta es, siendo las 12 del mediodía, ¿a qué razón está cambiando la distancia entre los barcos? Inicialmente la recomendación para hacer este tipo de ejercicios es hacer un bosquejo o hacer un dibujo del ejercicio que nos plantean para poder entender y encontrar la trigonometría que hay detrás de nuestro problema. En este caso tenemos un barco A que navega a 8 kilómetros por hora. Básicamente la tasa de variación de ese barco que va en el eje X con respecto al tiempo es de 8 kilómetros por hora. Y un barco B que navega al norte, o sea, va en nuestro eje Y, la tasa de cambio de Y con respecto al tiempo, esto representado por el barco B, a 9 kilómetros por hora. Y queremos encontrar qué tanto cambia, o esa tasa o esa relación, delta Z, distancia entre los dos barcos. Básicamente tenemos nuestro bosquejo principal, que es este que tenemos aquí. Esta es la etapa inicial de nuestro problema. Dice que a las 10 de la mañana el barco A está a 10 kilómetros del oeste del barco B. Acá está el barco A y está a 10 kilómetros del barco B. Se puede decir de que este es el muelle. Podemos tomarlo, no lo hice en el problema, pero para entenderlo mejor. Y A se encuentra a 10 kilómetros del muelle o de B. Y dice de que B parte hacia el norte a 9 kilómetros por hora. O sea que A va a una velocidad constante de 8 kilómetros por hora, como quien dice, buscando el muelle, y está inicialmente a 10 kilómetros de distancia, siendo las 10 de la mañana, y en ese mismo instante B parte del muelle en el eje Y, que eso representa el norte, a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Básicamente este es el bosquejo de nuestros barcos en la etapa inicial del problema. Por eso es bueno hacer los dibujitos para colocar distancias, colocar las velocidades y darnos un entendimiento de cómo son las direcciones para empezar a aplicar nuestra trigonometría. ¿Qué pasa en este instante? Vamos a plantear lo que ocurre con nuestro barco B. El barco B, siendo las 10 de la mañana, partió del muelle, ahí no lo plantean, a las 10 de la mañana parte del muelle y dice que el barco B navega al norte a 9 kilómetros por hora. Básicamente esta es la premisa de nuestro barco B. El barco B navega al norte a 9 kilómetros por hora. O sea que el barco B parte del muelle a una velocidad constante de 9 kilómetros por hora, siendo las 10 de la mañana. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Nos preguntan que siendo el mediodía, 12 pm, ¿a qué razón está cambiando la distancia entre los barcos? Entonces, esta es nuestra etapa inicial de nuestro barquito B, pero tenemos que identificar al mediodía dónde se encuentra. ¿Cuántas horas pasaron? 2 horas. Si el barco va a 9 kilómetros por hora e inicia del muelle a las 10 de la mañana, hacia el norte, o sea, hacia arriba, ¿qué pasa a las 11 de la mañana? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido? Pues si él va a 9 kilómetros por hora y siendo las 10 de la mañana, siendo las 11 transcurrió una hora. O sea, que va a 9 kilómetros de distancia. Recuerden de que en el muelle inicia su recorrido inicial, en este caso 0, y como va a 9 kilómetros por hora, en una hora pues anduvo 9 kilómetros. Entonces a las 11 de la mañana a una velocidad constante, el barquito B se encuentra a 9 kilómetros del muelle hacia el norte. Pero nos dice que el mediodía, o sea que pasó una hora más, ya siendo el mediodía. ¿Qué pasó con el barco? Pues transcurrió 9 kilómetros más, porque va a 9 kilómetros por hora. 0 a las 11 de la mañana, 9 kilómetros, y al mediodía, 18 kilómetros, porque transcurrieron 2 horas en ese desplazamiento. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nuestro otro barquito? Ese es el panorama que pasa con nuestro barco A. Recuerden de que inicia a las 10 de la mañana y él va a una velocidad constante de 8 kilómetros por hora. Inició a las 10 de la mañana a 8 kilómetros por hora,
o sea que aquí en este momento lleva 0 kilómetros porque inicia su desplazamiento y va hacia el este, o sea, va buscando el muelle. ¿Qué pasó? Siendo las 11 de la mañana, ¿cuántos kilómetros ha andado nuestro barco? Si la velocidad es de 8 kilómetros por hora, una velocidad constante, quiere decir de que en una hora, partiendo las 10 y haciendo las 11, pues anduvo 8 kilómetros en una hora. O sea que a las 11 de la mañana, nuestro barco anduvo 8 kilómetros. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, de que él se encuentra a 10 kilómetros al oeste del barco B o de nuestro muelle. O sea, está a 10 kilómetros. Y si de 10 de la mañana a 11 de la mañana anduvo 8 kilómetros, ¿cuántos kilómetros le faltan para llegar al muelle a nuestro barco? Si la distancia completa es de 10 kilómetros y en una hora anduvo 8, pues quiere decir de que le faltan 2 kilómetros para llegar al muelle. Pero como va a una velocidad de 8 kilómetros por hora constante, quiere decir de que siendo las 11 de la mañana está a 2 kilómetros del muelle y ya pasando una hora más, quiere decir de que el mediodía el barco cruzó el muelle. Y si le faltaban 2 kilómetros para alcanzar el muelle y va a 8 kilómetros por hora, pues ¿cuántos faltarían? 2 kilómetros que faltaban más 6 kilómetros adicionales. O sea, 8 kilómetros por hora va nuestro barco. A las 11 de la mañana, transcurrido una hora, lleva 8 kilómetros y al mediodía avanza otros 8 kilómetros porque la velocidad es constante. 2 que le faltaban para llegar al muelle y 6 adicionales. O sea que se encuentra 6 kilómetros después del muelle. ¿Qué pasa con esos dos análisis? Pues de que tenemos esta figura geométrica. Todo este planteamiento del problema para encontrar esta figurita que tenemos aquí. Tenemos el muelle, el barco B, que se encuentra aquí, justamente a 18 kilómetros de distancia, siendo el mediodía, y el otro barquito, que es nuestro barco A, que venía desde aquí, se encuentra a 6 kilómetros pasando el muelle. O sea que esta es la posición actual de los dos barcos, siendo las 12 del mediodía. ¿Qué tenemos que hallar? Pues Z, o básicamente dz en dt, qué tanto cambia esta distancia entre los dos barcos con respecto al tiempo. ¿Qué tenemos al momento? Tenemos esto que lo podemos denominar y, y tenemos 6 kilómetros que lo podemos denominar x, y z que representa nuestra hipotenusa. Ya con esto podemos empezar a entablar nuestras ecuaciones. Otra vez, iniciamos. Acá tenemos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, en este caso z elevado al cuadrado, es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces z al cuadrado es igual a este que es x al cuadrado más este que es y al cuadrado. Como necesitamos encontrar z, x y y, estamos hablando de distancias, tenemos que aplicar la derivada para encontrar la tasa de variación de esas distancias respecto al tiempo. La derivada de z al cuadrado es 2z por su correspondiente delta z en delta t, que es igual a la derivada de x al cuadrado es 2x por su correspondiente de x en dt, más la derivada de y al cuadrado es 2y por su correspondiente de y en dt. Si observamos al lado izquierdo, aquí el que acompaña a la x y el que acompaña a la y, todos son 2. Por consiguiente, toda la expresión al lado izquierdo y derecho de la igualdad lo dividimos en 2 para simplificar. Quitamos el 2, quitamos el 2 y quitamos el 2, nos queda esta nueva expresión que tenemos aquí. ¿Qué tenemos de ello? Conocemos de x en dt, sí, ya lo tenemos. Tenemos de y en dt, también lo tenemos. De z en dt, que es nuestra incógnita. Y el valor de x, el valor de y, que en el momento ya lo encontramos. Y z, que no lo tenemos en el momento, pero lo podemos encontrar en una relación de los valores que tenemos actualmente. Simplificando esto, quiere decir de que tenemos que encontrar todos estos valorcitos para poder encontrar nuestra respuesta. Como tenemos que encontrar dz, delta z en dt, este z que multiplica nuestra expresión la pasamos al otro lado de la igualdad a dividir.
Por consiguiente me queda la misma expresión dividido en z. Ahora colocamos los valores conocidos al momento. Delta z en dt es igual a x, de x en dt, que tanto cambia el barquito 1 con respecto al tiempo, ya lo sabemos que 8 km por hora, más y que tanto cambia el otro barquito con respecto al tiempo, ya lo tenemos, 9 km por hora, reemplazamos sobre z. Aún ahí encontramos tres nuevas incógnitas o variables que tenemos que encontrar para hallar nuestra incógnita principal. En este caso aquí necesitamos z, vean, la relación o qué tanto cambian ellos. Tengan en cuenta que a medida que se van moviendo los barcos, entre más pasa el tiempo, pues z va aumentando, va aumentando, va aumentando. O sea que entre más tiempo avancen los barquitos, la distancia de z va a ser mayor. Z, ¿cómo lo encontramos? Pues en esta relación por el teorema de Pitágoras. Z al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Z, este 2 que está como exponencial, pasa al otro lado como radical, quedaría que z es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ya tenemos el primer valor para reemplazar aquí. Y esto es lo que tenemos hasta el momento colocando nuestro valor de z. ¿Qué pasa ahorita? Si nos damos cuenta, solo tenemos valores en x y valores en y como incógnita. Valores que ya son conocidos por esto que acabamos de hallar nosotros anteriormente. Entonces tenemos nuestra expresión hasta el momento y reemplazamos los valores que nos hacen falta. X lo tenemos claro, sabemos de que x es 6 kilómetros, es la distancia de x o qué tanto se desplazó nuestro barquito en ese tiempo determinado, o sea el barco A, siendo el mediodía. Entonces x fueron 6 kilómetros, 6 multiplicado por 8 más y, que tanto se desplazó b, que ya sabemos que es 18, por 9 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado, x ya lo tenemos, 6 al cuadrado, más y al cuadrado, que ya lo tenemos, que es 18 al cuadrado. En ese caso, pues operando esto, nuestro numerador tenemos 210 y en nuestro denominador raíz cuadrada de 6 al cuadrado me da 36, más 18 al cuadrado me da 324. Quiere decir de que delta z en delta t es igual a 210 sobre la raíz cuadrada de 360. Esto simplificado, pues aquí operando 210, raíz cuadrada de 360, 18.9736. Eso quiere decir de que delta z en delta t es igual a 11.068 kilómetros. Quiere decir de que con estos datos iniciales de nuestro problema, siendo el mediodía, las 12 de la tarde, la razón a la que está cambiando la distancia entre los dos barcos, que es delta z en delta t, o sea, qué tanto cambia z con respecto al tiempo, no es otra cosa que 11.068 kilómetros, siendo las 12 en punto. Si colocasen 2 de la tarde, 3 de la tarde, 10 de la mañana, 9, 8, habría que hacer los mismos dibujitos para encontrar la trigonometría que hay detrás del problema. Es muy importante para resolver estos ejercicios de aplicación de las derivadas, tasas relacionadas. Entonces 11.068 kilómetros por hora es la respuesta a nuestro ejercicio.